Capítulo 10. La infiltración. La USS Horizon se encontraba en las afueras del sistema de la estación Nakarit, una instalación aparentemente desierta ubicada en un campo de asteroides de difícil acceso. A pesar de las precauciones, la tensión entre la tripulación era palpable. Sabían que este era un movimiento crucial para evitar que los Nakarit completaran su versión del vínculo anclador. Tebel se encontraba en la sala de reuniones, repasando los últimos detalles de la misión de infiltración. La instalación no está protegida por grandes escudos, pero sus defensas internas son de alta tecnología. Tendremos que proceder con extremo sigilo, dijo Tebel. Capitana, nuestros sensores han detectado campos de interferencia que deshabilitan las transmisiones, pero no deberían afectar nuestros sistemas internos, informó Rachel Lynch. Excelente, no podemos arriesgarnos a ser detectados antes de tiempo, respondió Tebel. Harold, Linara, Malek, preparen a su equipo. La infiltración debe ser rápida y precisa. No hay margen para errores. La infiltración, el equipo de exploración estaba listo. Harold Henderson, Linara, Malek y 2 oficiales de seguridad partieron hacia la estación a bordo de un transbordador sigiloso. La nave se desvió rápidamente a través del campo de asteroides, donde la Horizon permaneció oculta a una distancia segura. Al llegar a la estación, se encontraron con una estructura que, aunque algo deteriorada, mostraba signos de actividad reciente. Las puertas de acceso se abrieron con un zumbido, y el equipo ingresó a lo que parecía ser una sala de control central. Es más grande de lo que imaginábamos, observó Malek, y está vacía. Demasiado vacía, murmuró Linara, mirando alrededor con desconfianza. A medida que avanzaban, Harold ordenó que activaran las cámaras de seguridad internas, no solo para monitorear su progreso, sino también para identificar posibles amenazas. A lo lejos, un eco metálico resonó por los pasillos. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de los oficiales de seguridad. Probablemente un sistema de mantenimiento automático, respondió Linara, pero manténganse alertas. La trampa. El equipo llegó finalmente a la sala de datos, una cámara sellada de alta seguridad. Linara, con su habilidad para manipular sistemas de acceso, comenzó a trabajar en el panel de control. Capitán, estamos dentro de la sala, informó Harold a través del comunicador. Recuerden, el objetivo principal es sabotear los sistemas Nakarit y destruir toda la información sobre el vínculo anclador, respondió Tebel. Linara comenzó a copiar los datos mientras los demás vigilaban. Sin embargo, el ruido metálico se intensificó y una luz roja comenzó a parpadear en las paredes. «Esto no es normal», dijo Malek, preparando su arma. «¿Nos han detectado?». En ese momento, las puertas de la sala se cerraron de golpe y las luces se apagaron. La estación de repente comenzó a vibrar. «¡Es una trampa!», gritó Linara mientras miraba el panel. «Hemos activado un protocolo de seguridad. Todos a la salida», ordenó Harold, pero antes de que pudieran reaccionar, una serie de fuerzas electromagnéticas inundaron el área, deshabilitando sus armas y dispositivos. Las puertas no se abrían, y una figura apareció frente a ellos. «Bienvenidos a nuestra estación», dijo una voz siniestra, proveniente de un androide de apariencia Nakarit que se materializó de la sombra, el guardián de la estación. El androide Nakarit se aproximó lentamente, sus ojos brillando con una luz roja fría. «Ustedes no deberían haber venido aquí», dijo con voz grave, «pero ya que están, serán parte de nuestra experimentación». El equipo se puso en alerta, pero la desactivación de sus equipos les dejó en una desventaja evidente. Linara intentó desbloquear una de las puertas, pero cada intento fue en vano. «¿Qué es lo que quieren de nosotros?», exigió Harold. «El vínculo anclador», respondió el androide. «Queremos saber cómo activarlo y cómo detener al devorador. La información que ustedes han robado es clave para ello». «Entonces, ¿por qué nos atacan?», replicó Malek. «Si quisieran nuestra ayuda, podrían habernos dejado vivir». El androide pareció analizar la respuesta, pero su expresión era imperturbable. «No necesitamos su ayuda, pero sus mentes podrían ser útiles. El vínculo anclador será nuestro, y sus recuerdos también. La escape, imposible». En ese instante, los sistemas de energía de la estación comenzaron a fluctuar. La Horizon, sin poder rastrear las señales del equipo, se encontraba en el límite de su alcance. La tensión aumentaba a bordo de la nave, mientras Tebel tomaba decisiones en tiempo real. «Capitán», gritó Kazue a través del comunicador, «los sistemas de la estación están entrando en sobrecarga. Si no los sacamos pronto, la estación se autodestruirá». «Harold, Linara, respondan», pidió Tebel, con voz grave. En ese momento, el androide Nakarit activó un campo de energía que comenzó a rodear al equipo, pero Harold, con su entrenamiento táctico, aprovechó el caos y en un movimiento rápido, activó el mecanismo de escape en su traje, desencadenando una onda que liberó a todos de las restricciones electrónicas. «Sigan al equipo», ordenó Harold. «Linara, abre esa puerta ya». Finalmente, la puerta se desbloqueó y el equipo se precipitó hacia el corredor, con los guardianes de la estación pisándoles los talones. En el último momento, antes de que la estación se autodestruyera, el equipo de exploración alcanzó el transbordador, y con una rapidez desesperada, escaparon hacia la Horizon, justo cuando una explosión masiva iluminó el vacío del espacio. Regreso a la USS Horizon. La tripulación estaba exhausta, pero aliviada. La estación Nakarit había sido destruida,
y el equipo traía consigo los datos vitales que podrían marcar la diferencia en la lucha contra el Devorador. «Capitán, hemos recuperado más que solo datos sobre el vínculo anclador», informó Kasue. «También conseguimos información sobre una posible ubicación del núcleo del Devorador. Está mucho más cerca de lo que pensábamos». «Entonces debemos avanzar rápidamente», dijo Tebel. «El tiempo se está agotando. ¿Logrará la USS Horizon alcanzar al Devorador antes de que sea demasiado tarde? La misión se intensifica, pero cada paso hacia adelante parece traer más peligros inesperados».